Bien, vamos con nuestra secuencia trabajando en casa, no es clase, en casa, ¿no? Por esta situación de la cuarentena. 1. Calcula la razón de una PA, progresión aritmética de 51 términos. A ver, son 51 términos. Si el último excede al primero en 350. El último es el TN, ¿no? Excede al primero en 350. Pero, ¿cómo era el término enésimo? Dijimos que era el primero más n-1 por la razón. Bueno, si le hacemos el reemplazo tendríamos lo siguiente. T1 más, pero n sí lo conocemos, son 51 términos. Menos 1 son 50. 50 veces la razón menos el primer término, pero el primer término le representamos como T1 y es 350. Conclusión, T1 con T1 se simplifica. 50R es 350 y 50 pasa dividiendo a 350, la razón es 7. Bien, vamos con esta siguiente pregunta que me dice que calcule el número de términos de la siguiente progresión aritmética. ¿Ya? Pero aquí vamos a considerar un pequeño error de tipeo. ¿Ya? Aquí dice 14.243, pero esto no significa ello. Esto es una llavecita, sino que el problema es que cuando se copia de un Office a otro, no jala los símbolos y sale un código. Por lo tanto, aquí no hay un número, sino es una llavecita y debajo indica n términos. Van a tomar en cuenta que eso también ocurre justamente en la tarea. La parte de la tarea que a ustedes les va a tocar hacer también tienen un número y lo van a tener que reemplazar por una llavecita, ¿ya? Y esto nos dice así, para que esté correctamente escrito, ¿ya? Miren, voy a resolver esto indicando siempre de que todo nace del término enésimo, que es el primero más n-1 por la razón, ¿no es cierto? Y en base entonces a esta formulita que tenemos aquí, vamos a poder determinar. Pero tenemos que darnos cuenta en lo siguiente. A ver, ¿qué significa este 3? Este es el término 1, 3, ¿no es cierto? Muy bien, ¿y este 23 qué término será? Como acá sabemos que son n términos en el medio, ¿no es cierto? Son n términos. Por consiguiente tenemos n términos, pero con el 3 es un término más y con el 23 es 2 términos más. Serían n más 2 términos, ¿ya? Entonces el término n más 2 es el 23. Repito, porque son n y los 2 en los costados. De la misma manera el 59, entonces vamos a encontrar de la siguiente manera. Aquí hay n términos, pero aquí nos va a decir 2n términos. En total son 3n términos, ¿sí o no? N que están adelante y 2n que están detrás. Son 3n, pero con los términos que están acompañando, ¿cuánto sería? 3n más 1, 2, 3. Porque tenemos el 3, el 23 y el 59. 3 números más. 3n más 3. Y esto es 59, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos entonces este dato principal que lo vamos a sustituir en los otros. Pero eso lo voy a reemplazar en lo que nos indica aquí. Por ejemplo, el término n más 2 sería igual al primer término, que sabemos que es 3. Más, ¿cuántos términos son? N más 2. Pero recordemos que el número de términos se le tiene que quitar 1. Por lo tanto sería n más 2 menos 1. Eso es n más 1. Por la razón, y estos números nos sale 23. Conclusión, si el 3 pasa restando, tenemos que el n más 1 por la razón nos da el número 20. Y esto sería nuestra primera ecuación. Digamos que le voy a poner alfa. Y ahora vamos con el siguiente término, que nos dice que el término 3n más 3 sería igual al primero más número de términos menos 1, pero el número de términos es 3n más 3. Si le voy a quitar 1, me va a quedar 3n más 2. Por la razón, y este número es 59. Por consiguiente, tendría que 3n más 2 por la razón tendría que ser el número
56, ¿no? Y esta es mi segunda ecuación llamada beta. Ahora de esa manera voy a poder juntar las dos ecuaciones, alfa y beta, para poder desarrollar. Aquí voy a poner ya alfa con beta como un sistema de ecuaciones. Por consiguiente, a ver, alfa me dice de la siguiente manera, desarrollándolo. NR más R es igual a 20. Y la ecuación beta me está diciendo 3NR más 2 veces R, y esto es 56. ¿De qué manera podemos eliminar alguna de las variables? Podría ser de repente simplificando el NR o el R. ¿Cuál me conviene? Yo creo que podríamos eliminar multiplicando esta cantidad por 3. Y esta segunda cantidad, bueno, le voy a poner por menos 1. A ver, veamos lo que nos va a quedar. De esa manera voy a tratar de eliminar el NR y directamente voy a poder tener la respuesta. Tendría lo siguiente, ¿no? 3NR más 3R y 3 por 20, que es 60. La segunda ecuación es menos 3NR menos 2R y sale menos 56. Entonces, terminando de operar esta partecita, voy a simplificar y me voy a quedar con que la razón era el número 4. Y ahora voy a reemplazar en cualquiera. Digamos que voy a reemplazar aquí en la ecuación alfa, que es la más pequeña. Por lo tanto, yo diría así, ¿no? N, en la ecuación alfa, n más 1, que está arriba, ¿no? Por r, que ya sé que es 4, es 20. Por lo tanto, n más 1 es 20 entre 4, 5. Y n es igual a 4, ¿no? La pregunta era, calcule el número de términos de la siguiente progresión. Ya como tengo poco espacio, voy a colocar la respuesta por la parte de la izquierda, ¿ya? Entonces he hecho la resolución vertical, como sé que es 4, ahora me están diciendo el número de términos. El número de términos, pero de toda la progresión. Como vemos, hay n que es 4, y luego hay 2n que son 8, ¿no? En total son 12 y los términos extremos, 13, 14, 15. Bueno, esto lo podemos ver también acá, ¿no? Que era el último término, el 59, indica la cantidad de términos. Pero como n es 4, yo digo así, ¿no? 3 por 4 más 3. Entonces, este número de términos, ¿cuánto sale? 3 por 4, 12 más 3, 15 términos, ¿no? Como respuesta final de este ejercicio, que parecía complicado porque teníamos un error desde el comienzo. Calcula la razón de una PA de 14 términos. A ver, vamos a notar que son 14. Si el primer término es 1, ya, término 1, 1. Y la suma de todos los términos es 287, ¿no? Pero lo que queremos encontrar es la razón. Recordemos que tenemos en realidad dos fórmulas claves, ¿no? El término enésimo, que es el primer término, más n menos 1 por la razón. Y también tenemos la suma de términos, que es el primero más el término enésimo entre 2, pero por el número de términos. Entonces son dos fórmulas indispensables que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la resolución de los problemas donde nos tenga que hablar de suma. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Yo, para hallar la suma, necesito el número de términos, el primero y el último, pero no tengo el último. Yo creo que mi objetivo sería primero expresar el término enésimo, ¿ya? ¿Y cómo hallaría eso? El primer término, lo voy a reemplazar. ¿Cuánto es el primer término? Pues 1 más número de términos menos 1, pero ya sé que son 14 términos. 14 menos 1 son 13. 13 veces la razón. La razón no la conozco, justamente es lo que me están pidiendo. Ya tengo el término enésimo, entonces voy a reemplazar en la fórmula de la suma. Como ya hemos visto, ¿no? La fórmula de la suma que nos indica lo siguiente, ¿no? Aquí. A ver, voy a reemplazarle aquí la suma. El primer término, bueno, ese es 1. El término enésimo es 1 más 13 veces la razón. Entre 2 por el número de términos, que es 14. Pero este resultado ya sé que me va a salir 287. ¿No es cierto? Podría simplificar así, sacando mitad y mitad, para hacerlo más simple. Entonces me está quedando aquí 2 más 13 veces R
multiplicado por 7. Bueno, puedo simplificar séptima y séptima una vez más. Y me está quedando 2 más 13 veces la razón. Y la séptima de 287, séptima de 28 me sale 4 y séptima de 7 me sale 1. Por lo tanto, el número es 41. 13R sería el número 39. Ya resolviendo una ecuación lineal muy simple, ¿no? Entonces la razón me sale ¿cuánto? Me sale 3. Bueno, pregunta de la PUC, ¿no? Pontificia Universidad Católica del Perú. Según la progresión aritmética, el término enésimo es de la forma, y ahí nos dan la ecuación Tn, 2 más n menos 1 por la razón. Y además la suma de los términos de lugares 7, 8 y 9 es 48. ¿Cuál es el término del lugar 20? ¿Podría yo reconocer que dentro de estos términos tengo el primer término, sí o no? Porque el parecido sería muy semejante. El término primero es el número 2. Y no tengo nada más, ni el número de términos ni la razón, ¿no? Ya, entonces vamos a comenzar con este dato que tenemos. Yo sé que la fórmula es término enésimo, término 1 más n menos 1 por la razón. ¿Y esto qué significa? Que cuando te van a indicar algún término, tú directamente puedes colocar de esta manera. Por ejemplo, ¿cuál es el término 7? El término 7 sería el término primero, que sería 2 más, y sería 7 menos 1, 6 veces la razón, ¿no? Y de la misma manera el término 8, ¿qué término sería? Bueno, 2 más y de forma directa 7R. ¿Y cuál es el término 9? El término 9 es 2 más 8R, ¿no? Porque siempre es n menos 1 por la razón. Y te está dando el dato que la suma de los términos de lugares 7, 8, 9, que los acabo de colocar, es 48. ¿Te imaginas si tú haces la suma de estos términos? ¿Qué tendrías? 6 más 21R. Y esto es 48. Pues entonces 21R es igual a 42, ¿no es cierto? 42. Y la razón es 2. Ya tengo la razón, que es un dato muy importante. Con eso creo que voy a poder hallar todo lo demás. ¿Cuál es el término del lugar 20? Ah, ya, por lo tanto, lo voy a colocar por aquí por la izquierda. El término del lugar 20 sería el primer término. ¿Cuánto es el primer término? Pues 2. ¿Cuántos términos son? 20. N menos 1. 19 veces. La razón. ¿Cuánto es la razón? La razón es 2. Conclusión. El término 20 es 2 más 38. Respuesta final. Sale 40. Siguiente ejercicio. El término enésimo de una PA es de la forma Tn 4 más n menos 1 por la razón. Y la suma de los términos del lugar 4, 6 y 8 es 254, con una pequeña corrección, que aquí es 252, ya 252. Entonces se hace de la misma manera que el ejercicio anterior, ¿no? Nos damos cuenta que por la forma que está expresado aquí, el término 1 es entonces el número 4, ¿no? Y nosotros también sabemos que el término enésimo es el primer término más n menos 1 por la razón. Por consiguiente, mediante esta fórmula nosotros podemos hallar los datos que me han dado ahí. El término del lugar 4, pues entonces será el término del lugar 4, que es el primer término más n menos 1 por la razón, o sea 3 veces r. El término del lugar 6 sería 4 más 5 veces la razón, ¿no? Y el término del lugar 8, que es 4 más 7 veces la razón. Como me dice que la suma, entonces voy a hacer la suma. La suma me sale aquí 12, ¿no? Más 3 más 5 más 8, eso es 15 veces la razón, y tendría que ser el número 252. Entonces el número 15R sería, si el 12 pasa restando, sale 240. Con una división simple, 240 entre 15 ya te va a salir 16, ¿ya? Esto quiere decir que ahora que tenemos este valor, vamos a la respuesta, que lo voy a poner por la izquierda. Me está pidiendo el término cuadragésimo. Cuadragésimo, ¿qué significa? Es el término de posición 40. ¿Ya? Por consiguiente le voy a poner el primer término, que me sale 4, más n menos 1, serían 39, porque el número de términos es 40, por la razón que es 16, ¿no? Entonces ahora tenemos simplemente que operar, ¿no?
39 por 16. Y el 39 por 16 tenemos como resultado el 624. Respuesta final del término cuadragésimo saldría 628. Una persona decide pagar una deuda en 12 días tal que formen una progresión aritmética. Si el primer día paga 3, ¿cuál debe ser el incremento diario que debe de abonar para cubrir la deuda de 168? Pero hay que recordar que este incremento es lo mismo que le decimos la razón, ¿no? Pero esta deuda se tiene que pagar en 12 días, reconociendo los elementos que tenemos. N igual 12, ¿no? El primer día, o sea, el término 1, es 3 soles. Bueno, el término enésimo no lo tenemos, pero también tenemos la suma de la deuda que es 168. Por consiguiente, vamos a reconocer que el término enésimo era el primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. Esto quiere decir que el término enésimo, que no sabemos cuánto es, sería el primer término, que es 3, más. ¿Cuántos términos son? Sabemos que son 12. Sería pues 11 veces la razón. La fórmula de la suma, ¿cómo es? Bueno, vamos a ponerlo por acá por la izquierda. Es el primer término más el último término entre 2 multiplicado por el número de términos. Si le hago el reemplazo diría, la suma es 168. Es el primer término, que es 3. Es el término enésimo, que es 3 más 11 veces r. Esto entre 2 y por el número de términos, que es 12. Si podemos simplificar acá, diríamos mitad y mitad 6. Y a ver, ¿cuánto es lo que nos quedaría entonces ahora? Nos queda 168, que es igual a 6 más 11 veces la razón. Pero está multiplicado por el 6. Ese 6 pasaría acá dividiendo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendríamos que el 6 más 11 veces la razón me estaría saliendo el número 168 entre 6, pero el número 168 entre 6 es el número 28. Por lo tanto, el 6 pasa restando el 28, sale 22. Y finalmente la razón es el número 2. ¿Qué nos dice cuál debe ser el incremento? Justamente el incremento es esta razón. Voy a establecer que he operado de la siguiente manera. Primero por aquí y luego por aquí, ya poniendo una línea de división en esta parte. Muy bien. Bueno, acá nos dice que los números 4, 3x menos 3 y 4x están en progresión aritmética. A ver, lo vamos a colocar un poquito más derechito esta parte. Ya, entonces ahora vamos a resolver. Pero al estar en progresión aritmética, ¿qué tenemos que saber? Que 4, 3x menos 3, 4x, si están en progresión aritmética, entonces la razón es una cantidad constante, ¿no? ¿Y la razón cómo encuentro? Ah, sí me acuerdo. La razón era el segundo término menos el primero. Ah, pero también podría ser el tercer término menos el segundo. En realidad la razón, ¿qué cosa es? Cualquier término menos el anterior, porque es una diferencia, ¿no? Entonces aquí tendría 3x menos 7, y aquí tendría x, y menos por menos más el número 3. Conclusión, acá tengo 2x igual a 10 porque se ha formado una ecuación muy simple. Y me sale que entonces x tome el valor de 5. Si x toma el valor de 5, ¿podría yo entonces decir que esta progresión sería muy sencilla? Porque es 4 y 3x menos 3, pero x vale 5. 3 por 5, 15 menos 3, entonces es el número 12. Igual que 4x es el número 4 por 5, 20, ¿no? Y si yo continúo, te has dado cuenta que en realidad la razón es de 4 al 12, de 8 en 8, ¿no? Aquí también es 8, aquí también es 8, y así yo continuaría. Entonces, 20 más 8, el siguiente, por ejemplo, es 28. Como solamente me pidieron el cuarto término, entonces el cuarto término justamente es el 28.
No tengo la necesidad de la fórmula porque si es que me hubieran pedido un término muy superior, sí tenía que hacer con la fórmula, ¿no? Ya, por consiguiente voy a poner así, ¿no? El término cuarto es el número 28. Así. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente, los ejercicios del siguiente video.